Entonces, nada más hago una pequeña pausa para indicarles. Estas fuentes que estamos mencionando, si volvemos a repetir, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, por supuesto, tienen ustedes que identificarlas como esas fuentes que en un momento determinado tendrán relación con el derecho constitucional, ¿ok? Y por eso se dice que la costumbre, que va a ser considerada como el conjunto de sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, van a interpretar y aplicar la Constitución. Por eso van a ser una fuente del derecho constitucional. De igual manera, cuando se habla de la costumbre, esa costumbre que en un momento determinado se considera como el uso reiterado y generalizado de una norma o práctica no escrita, y que por supuesto ya habíamos nosotros indicado que va a ser aceptada como obligatoria por la comunidad jurídica, obviamente tiene que ver con todo lo que conlleva a nuestra Constitución y al mismo derecho constitucional, ¿ok? Para efecto de cómo se establece dentro de nuestra Constitución, artículo 2, se establece la libertad de los pueblos indígenas de autodeterminación para regirse de acuerdo a sus usos y costumbres, ¿ok? Entonces, ahí lo tenemos. Después, la doctrina, que va a ser el conjunto de opiniones y estudios de los juristas y expertos sobre el derecho constitucional. Y teníamos a la eminencia que hace un rato les mencionaba, ¿verdad? Ignacio Burgoa Orihuela, ¿no? Que nos va a hablar sobre, en sus obras va a hacer referencia al derecho constitucional principalmente. Pero hay otros criterios para efecto de clasificar a las fuentes del derecho constitucional. Y también los van a clasificar de una forma muy específica. Se indica, este otro criterio, fuentes escritas. La primera de las fuentes escritas va a ser la ley constitucional, ¿ok? La segunda, obviamente, de las fuentes escritas va a ser la ley en su doble manifestación y, por supuesto, los reglamentos que van a ser dictados por el gobierno. Nuestra Constitución da origen a varios, en este caso, a varios reglamentos, ¿sí? Que tienen que ver con el artículo 27 constitucional, como les decía en un momento. Son leyes reglamentarias del artículo 27 constitucional en materia de, y así les dicen, en materia de hidrocarburos, por ejemplo, en materia de contaminación, por ejemplo, en materia de energía nuclear, y así les van a establecer varios aspectos, ¿no? Ahora, también vamos a tener nosotros, obvio, las fuentes no escritas, que en este caso es la que ya se manejaba en el criterio anterior, y por supuesto, la fuente no escrita por excelencia va a ser la costumbre. Este uso social, que ya lo habíamos definido, constante, continuado, esa creencia social que es de obligado cumplimiento, siempre y cuando no exista una ley que sí establezca una aplicación, ¿verdad?, al caso concreto. Porque si hay una ley que sí se puede aplicar, entonces no tiene cabida en este caso la costumbre, ¿no?, como una fuente no escrita. Y el último de los criterios, en ese sentido, es de fuentes indirectas. Y dentro de esas fuentes indirectas, propiamente, vamos a tener la que nos faltaba hace un rato por explicar, la de los tratados internacionales. Claro, y entonces vamos a tener que esos tratados internacionales van a ser esos acuerdos escritos. Los tratados internacionales, que es el único instrumento, ¿sí?, que se va a poner al mismo nivel de jerarquía de nuestra Constitución, en relación con nuestra Constitución, hablando de esa supremacía constitucional, los tratados internacionales, nada más. No hay otros. Tenemos nosotros que aplicar esos tratados internacionales, obviamente, como una fuente importante que establece nuestro sistema jurídico, al mismo nivel de importancia de la Constitución,
tratados internacionales que nuestro presidente de la República es el que los celebra. Pero que no lo puede hacer si no tiene autorización, ¿verdad?, para llevarlos a cabo. Y entonces, sí, porque al final de cuentas esos tratados internacionales nos van a colocar en escena internacional dentro de la comunidad, obviamente internacional. Y ahí vamos a tener nosotros ese aspecto, ¿verdad? Entonces, esas son las fuentes del derecho. Esas son, obviamente, las fuentes que ya habíamos indicado. Si se dan ustedes cuenta, dentro de estas fuentes del derecho constitucional, y que las equiparamos y que nosotros vamos a hacer una analogía con las fuentes en general, si ustedes se percatan, no están contempladas dos de las grandes categorías de fuentes. Y estamos hablando de las fuentes reales o materiales, que aquí no están contempladas, y de las fuentes históricas, no están contempladas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que indicar? Bueno, ¿estamos de acuerdo en que no estén contempladas como fuentes del derecho constitucional? Desde un particular punto de vista, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Ya nada más tendremos que ver si ustedes están de acuerdo, porque aquí tenemos puras fuentes formales: costumbre, jurisprudencia, doctrina, usos en este caso de la costumbre, usos y costumbre, tratados internacionales, nada más, ¿ok? Son las únicas que se toman en cuenta como fuentes del derecho constitucional. Pero ¿qué pasó con las fuentes históricas? Si nosotros sabemos perfectamente que la historia de nuestra constitución, y entonces la historia de nuestro constitucionalismo mexicano, pues tuvo algunos aspectos fundamentales dentro de todas esas constituciones que se empezaron a manifestar en nuestro territorio para efecto de, claro, establecer un orden. Se hizo el intento. Tan es así que cuando nosotros iniciamos no teníamos ninguna constitución. Cuando iniciamos nuestra vida independiente, ¿ok? Cuando México inicia su vida independiente, su vida como una nación independiente, no teníamos nosotros, ¿verdad?, una constitución. Y entonces, con tal de no quedarnos con un cuerpo constitucional que ordenara nuestra vida, que ordenara la vida de nuestro país, se tuvo que acudir a una fuente extranjera. En este caso, se tuvo que acudir a una constitución española, la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, pero vean ustedes, sí tenemos que pues reconocer que también debería de ser considerada como una fuente importante del derecho, ¿verdad?, constitucional, las fuentes históricas. Tal vez las dice en un momento determinado un criterio, no son importantes por toda la cuestión que está detrás de esas constituciones, ¿no? Al final de cuentas, nosotros sí las vamos a analizar dentro de la evolución histórica del constitucionalismo mexicano. Vamos a ver esas constituciones para que ustedes se percaten si efectivamente son importantes o no. Al final de todo ello, pues nos ceñimos a un criterio, y ese criterio va a ser el que se establece, ¿no?, de acuerdo a determinados autores. Burgoa Orihuela nada más considera estas fuentes, nada más. No considera ni a las históricas ni a las fuentes materiales o reales como una fuente del derecho constitucional. Ya serán ustedes los que indiquen si están de acuerdo o no están de acuerdo con ese aspecto. Tendríamos que analizarlo, ¿no?, de esa manera. ¿Ok? Punto. Ese es uno de los temas que tenemos que ver hoy. Ahora, vamos a terminar con este aspecto y entonces le vamos a dar inicio al siguiente punto, que todavía no terminamos, la unidad 1. Con este último punto,
terminaríamos la unidad 1. Es muy largo, porque vamos a hablar de las constituciones. Les decía hace un momento, la evolución histórica del constitucionalismo mexicano, que no es otra cosa que todas las constituciones que existieron en nuestro territorio, que trataron de normar nuestros actos, de normar nuestra nueva estructura, nuestro nuevo ordenamiento de carácter político y social. Entonces se le suma un ordenamiento jurídico que se plasmaba de esas constituciones, que bien que mal trataron de hacerlo. Desafortunado que tengamos nosotros una grandiosa constitución de Apatzingán, que empezaba a tratar de establecer una estructura que tomaba aspectos muy importantes y que jamás, como lo vamos a ver más adelante, jamás cobró vigencia. Esto que les voy a compartir en un momento, vamos a dar inicio y trataremos de la semana entrante darle fin. Trataremos, si no se puede, todavía tendremos otra semana más, ¿no?, para finiquitar este tema. Pero yo creo que no, yo creo que entre esta semana y la que sigue, ya, fin del tema o de este subtema, para que terminemos con la primera unidad. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un pequeño, pues, inicio. No vamos a terminarlo de ninguna manera, pero por lo menos me conformo con que analicemos unas 2 constituciones. ¿Estamos? Continuamos.